Bienvenidas a Teología para Mujeres, un espacio diseñado para edificarnos las unas a las otras por medio del estudio y de la exposición de la Palabra de Dios. Mi nombre es Katy Palma y en esta ocasión, mis amadas hermanas, quiero continuar con el estudio de la teología bíblica del género. En esta clase vamos a estar aprendiendo una perspectiva bíblica acerca de la masculinidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Y si todavía no has escuchado el primer video, te animo a que vayas a la lista de reproducción Teología Bíblica del Género para que puedas escuchar la primera clase que es es la introducción de este estudio. El mes pasado vimos en Génesis 1, 26, 27 que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La Biblia comienza afirmando que los hombres y las mujeres estamos hechos a imagen de Dios. Por tanto, compartimos el mismo valor, estimación, dignidad e importancia. Sin embargo, en Génesis 2 vimos que hay una distinción en el rol. En Génesis 3, las diferencias en el rol no son el resultado pecaminoso de la caída, ni son borradas en la redención como vimos en Gálatas 3 y Efesios 5. Los hombres y las mujeres están diseñados por Dios para complementarse con roles distintos y hermosos. También vimos que el género que nos fue dado por Dios es algo bueno. Ser hombre o mujer es parte de la esencia de la persona. Esto contradice totalmente lo que enseña la cultura, que dice que el género es un constructo social, entre comillas. Es decir, una idea o percepción de género que la sociedad nos ha definido. La Biblia no está de acuerdo con esto. La Biblia enseña que el género sí es un constructo, pero un constructo divino. El Señor lo diseñó, por lo tanto, solo Él puede definir cómo funciona. Cuando no se tiene claro este diseño y los roles de cada uno, la relación entre hombres y mujeres se vuelve una competencia y en vez de ser algo hermoso y que trabaja en armonía. Básicamente, ese es un resumen de lo que vimos en la primera clase. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la masculinidad bíblica. Y vamos a iniciar con algunos fundamentos para esta masculinidad. Para comprender los fundamentos de la masculinidad bíblica, debemos regresar al Génesis y ver cuál fue la intención original de Dios con el hombre y la mujer. Volver al Génesis no es algo bueno o que recientemente estamos haciendo. Jesús y Pablo lo hicieron en el Nuevo Testamento. Jesús lo puedes leer en Mateo 19 del 4 al 5, Marcos 10 del 6 al 8 y con Pablo lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 11 versículos del 8 al 9 y 1 Timoteo 2 del 12 al 14. Ahora, ellos citaron el Génesis para mostrar que el diseño original de Dios para los hombres y las mujeres continúa vigente. Es decir, esto no ha pasado de moda, todavía está vigente, mis amadas hermanas. Génesis 2 del 15 al 24 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, vamos a ver algunos aspectos, los fundamentos de la masculinidad bíblica y cómo se ven reflejados en estos versículos que acabamos de leer. Y el primer fundamento de la masculinidad bíblica es la autoridad y la responsabilidad. Esta autoridad y esta responsabilidad se ven primeramente en cómo Dios puso al hombre primero en el huerto. En la Escritura, ser el primogénito implica autoridad. Solo el primogénito recibía el derecho de nacimiento. Recibía la bendición mayor de todas las cosas. Es interesante ver que en la Biblia no es el primogénito el que recibe las bendiciones, sino el segundo hijo. Por ejemplo, Caín y Abel. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, el segundo hijo. Ismael e Isaac. Isaac es el hijo de la promesa y es el segundo hijo. Esaú y Jacob. Jacob recibe la bendición y después el Señor le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Y a quien el Señor después le llama su primogénito. Esto lo puedes leer en Éxodo 4:22. Ahora, ¿por qué razón crees que esto era así? Bueno, porque esto señalaba a nuestro Señor Jesucristo como nuestro segundo Adán. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, llamar a Jesús el primogénito no significa que Él haya sido el primero que fue creado, sino que el que posee toda la autoridad sobre toda la creación. Entonces, el hecho de que el hombre estuviera primero en el huerto indica que a él es asignada la autoridad y la responsabilidad, y esto también señala y refleja el carácter de Cristo. Amada hermana, ir en contra del diseño de Dios es ir en contra del carácter y la voluntad de Cristo. Es estar en abierta y directa desobediencia al Señor. La autoridad y responsabilidad también se ve en que Dios comisionó solo a Adán a que labrase la tierra y la guardara. Eso lo leemos en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. En que solamente Adán fue quien nombró a todas las criaturas y en que es Adán quien le da el nombre a su mujer. Esto denota autoridad. Es como cuando nosotros los padres les damos el nombre a nuestros hijos. No se los da el Estado, no se los dan los abuelos, no se los dan los amigos, los padrinos. Son los padres quienes deciden cómo nombrar a sus hijos, porque ellos son los que tienen la autoridad y la responsabilidad sobre estos hijos. Es el mismo principio cuando Adán nombró a todas las criaturas e incluso a su mujer. Por eso es que él tiene la autoridad y la responsabilidad. Ahora, ¿por qué la serpiente fue primero a Eva y no a Adán? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué la serpiente se acercó a Eva? A lo mejor sí te la has hecho y creo que puedes tener una respuesta a esta pregunta, pero quizás no sea la respuesta bíblica. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora,
amada hermana, la razón por la que la serpiente tentó a Eva y no a Adán no fue porque ella fuera inferior o sufriera de alguna debilidad o fuera la más emocional o la menos inteligente o la más fácil de engañar. No fue por eso. No tiene absolutamente nada que ver con Eva o con la forma de ser de cada uno de ellos. No, la serpiente Satanás lo hizo de esta manera porque quería desafiar directamente la autoridad de Dios al desafiar la autoridad de Adán. Esto no tiene nada que ver con Eva. Esto no tiene nada que ver con Adán. Satanás quería desafiar al Señor Jesucristo directamente, la autoridad del Señor, porque quería demostrarle que Adán podía faltar a su autoridad. Satanás buscó socavar y poner al revés el orden establecido por Dios y aún lo sigue haciendo. Así que en vez de que el hombre se someta a Dios, la mujer acepte el liderazgo de su esposo y ambos tengan autoridad sobre la creación, ahora la mujer escucha a la criatura, el hombre escucha a la mujer y ninguno se somete a Dios. Esas son las consecuencias de la caída. Veamos qué sucede más adelante después de esta caída. En Génesis 3, del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A pesar que había sido Eva quien incurrió en transgresión, es interesante ver que el Señor llamó a Adán porque él era el responsable como líder. De esta forma, el Señor estaba reafirmando el orden creado originalmente. No era que se cree que esto sucedió después de la caída. Desde antes, este orden ya había sido establecido. La autoridad de Adán también se ve reflejado en las maldiciones pronunciadas por Dios después de la caída. Vamos a leer Génesis 3 del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para la mujer, es interesante ver que la maldición de Dios se centra en relación con su esposo y con sus hijos. Dios desea ilustrar que el pecado ha estropeado la responsabilidad y el ámbito que le fueron dados a ella como ayuda idónea. Es decir, el Señor centra la maldición de la mujer en el área de responsabilidad que Él le ha dado, que es su esposo, sus hijos, su hogar, su casa. No dijo que iba a trabajar que le iba a costar el trabajo, que le iba a costar sacar una carrera, que le iba a costar estudiar, que le iba a costar traer el sustento a su hogar. No, dijo que le iba a costar tener a sus hijos y que su deseo iba a ser para su marido. Pero vean qué diferente es con Adán. Adán le dice que la tierra será maldita por su causa. A pesar de que Eva había sido la primera en pecar, el Señor le dice a Adán que es culpa de él y su maldición cae sobre aquello a lo que se le había dado autoridad, es decir, la tierra. Entonces, ¿por qué si fue Eva la que pecó, el Señor culpa a Adán?
Pues volvemos a lo mismo, porque era Adán el responsable y el que tenía la autoridad de cuidar de todo, incluyendo a su esposa. Así que es inconfundible lo que vemos en Génesis 2 y 3, y es obvio que Dios le da al varón la autoridad, la responsabilidad y el liderazgo. Ahora, el segundo fundamento de la verdadera masculinidad bíblica es trabajar y vigilar. Entonces, ¿cómo pueden los hombres ejercer esa autoridad y esa responsabilidad? Vamos a leer de nuevo Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el hombre tiene que trabajar y guardar, o puede cambiarse la palabra por vigilar, cuidar, mantener. Esas son las dos maneras en que la autoridad del hombre debe ser ejercida. Esa palabra, trabajar, también significa servir, labrar, cultivar. Es decir, los hombres deben trabajar de una manera servicial para su familia. Un hombre fiel, entonces, es aquel que se dedica a cultivar, a construir y a producir. Y esto no se limita solamente al ámbito, al ámbito para proveer físicamente, sino también el hombre está encargado de proveer y de cultivar espiritualmente a su familia. Ahora, el doctor Richard Phillips, en su libro El mandato masculino, lo resume de esta manera. Este mandato bíblico de trabajar, aquí con el énfasis en cultivar y cuidar, acaba con un gran error sobre los roles del género. Se nos ha enseñado que las mujeres son las principales alimentadoras, mientras que los hombres deben ser fuertes y silenciosos. Pero la Biblia llama a los hombres a ser cultivadores, y eso implica un énfasis significativo en cuidar de los corazones de aquellos dados a nuestro cargo. Ahora, los hombres viven su autoridad y liderazgo trabajando, cultivando y cuidando cualquier tierra que Dios les haya dado. Es decir, su esposa, sus hijos, su trabajo, su iglesia, su comunidad, etc. La segunda palabra que se usa es guardar. Esta palabra se usa para referirse a los soldados, pastores y sacerdotes, incluso a Dios mismo. Esta palabra hebrea a menudo implica protección y cuando se usa para Dios describe cómo el Señor vigila a su pueblo para mantenerlos a salvo. Entonces lo que vemos en Génesis 2:15 es que el hombre debe tanto proveer como proteger a su familia, y de esa manera el varón ejerce su autoridad y su responsabilidad. Y el fundamento número 3 de la verdadera masculinidad es un liderazgo servicial. Vamos a leer Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mejor ejemplo, el mejor modelo de este liderazgo servicial fue nuestro Señor Jesucristo. Este liderazgo con mentalidad de siervo está claramente modelado por nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es tan importante que nosotros confiemos en este hombre perfecto. Ahora, ¿qué debe hacer un hombre que haya sido pasivo o tal vez abusivo en su liderazgo? Porque se pueden dar los dos extremos, o es demasiado pasivo o es demasiado abusivo. ¿Qué debemos hacer nosotras como mujeres para ayudarles a liderar de una manera bíblica? Bueno, los hombres deben arrepentirse de su pecado, de su pasividad
y pereza o ya sea de su abuso de autoridad. Pero nosotras las mujeres debemos ayudarles a ellos a liderar. Y mi hermana, me gustaría compartirte una lista de las cosas que podemos hacer nosotros para ayudarles a ellos a liderar de manera bíblica. Primero, y creo que es una de las cosas más importantes, es orar por ellos. Es importante que nosotras como esposas estemos orando todo el tiempo para que nuestros esposos y todo hombre que tú conozcas en tu vida no estamos hablando, esto no se limita solamente a nuestros esposos, también es enseñarle la verdadera masculinidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a los hermanos de la iglesia, animarles a que lideren dentro de la iglesia. Hay una falta de liderazgo masculino no solamente dentro del hogar o de los esposos, sino dentro de la iglesia. Y es importante que nosotras las mujeres, como ayuda idóneas que hemos sido diseñadas, oremos por estos hombres para que el diseño perfecto de Dios pueda llevarse a cabo tanto dentro de las familias como dentro de la iglesia, y entonces podamos disfrutar de la verdadera, de ese diseño maravilloso que Dios ha creado para nosotros. Aparte de eso, podemos animarlos a que ellos tomen la iniciativa. Animarlos no es obligarlos, es solamente darles ánimo para que ellos puedan sentirse que ellos pueden tomar esa iniciativa. Honrarlos y reconocer las cosas buenas que hacen, si es posible, hermana, en público. Los hombres tienen una gran necesidad de sentirse reconocidos, sobre todo de parte de sus esposas. Ahora, ser pacientes con ellos y dejar que Dios obre en sus corazones. No hacerlos sentir presionados y obligados a liderar o mandarlos como si fueran nuestros hijos. Hay que esperar a que el Señor obre en sus corazones para que ellos, sí les podemos ayudar, pero no hacerlos sentir presionados y obligados, porque entonces menos van a querer hacerlo. Con amor y respeto le podemos sugerir ideas de cómo él puede mejorar su liderazgo. Esto siempre tiene que ser en privado, nunca enfrente de nadie. Espera ese momento en tu privacidad con tu esposo para poder sugerirle algo que pueda ayudarle a mejorar su liderazgo, y pide gracia al Señor para que tú puedas tener las palabras correctas para decírselo sin que él se sienta presionado o obligado, sino al contrario, que él se sienta animado a hacerlo. Ahora, nunca debes hablar mal de él con nadie, y mucho menos dejarlo avergonzado delante de los demás. Debes escuchar sus consejos y sus órdenes y obedecerlas, aunque a veces esas órdenes te parezcan ilógicas o que no son tan buenas como tú crees. Pero sí es importante que las tomes en cuenta y las obedezcas. Esto le va a dar a él un sentido de autoridad, para que él pueda sentirse más seguro de ejercer esa autoridad. Ahora, nunca lo desautorices delante de las personas y mucho menos delante de sus hijos. Si tú miras que por algún motivo se equivocó en la disciplina o en cualquier situación que tenga que ver con los hijos, nunca lo hagas delante de los hijos. Siempre espera a que pase y en privado puedes hablarle de lo que a ti te pareció que no estuvo correcto. Ahora, otra cosa muy importante, hermanas, no pretendamos enseñarles a nuestros esposos cómo deben de hacer las cosas, porque muchas veces nos creemos las maestras o las mamás de estos hombres. Deje que él solo haga las cosas, deje que él se equivoque al tratar de liderar, porque esto le va a ayudar a él a confiar más en el Señor y le va a enseñar a cómo liderar de una manera bíblica y sabia.
Si él se equivoca, él lo va a hacer con más temor de Dios. Él, antes de tomar una decisión, siempre va a buscar el auxilio y el auxilio y el consejo de Dios en su palabra. Y de esta manera va a poder llevar a tu familia a un mejor en un mejor liderazgo y los va a poder dirigir mejor a Jesucristo. Así que no pretende enseñarle tampoco la Biblia, aunque nosotras muchas veces, y esto es una realidad, muchas veces las mujeres nos adelantamos un poco más, pueda que alguna mujer se adelante un poco más en el conocimiento teológico, en el conocimiento bíblico que el varón, pero esto no significa que por esta razón nosotras vamos a enseñarles a nuestros esposos. No, tenemos que esperar a que ellos nos enseñen a nosotras. Ahora, no lo hagas sentir como un tonto o como un ignorante. Eso solo lo va a intimidar y va a generar más pasividad o abuso de autoridad. Deje de hacer cosas que estropean el liderazgo de su esposo. Y voy a dar un ejemplo que es bastante controversial y que en lo personal yo soy bastante radical en este tema. Pero me gustaría que tú lo tomaras en cuenta, que oraras al Señor, que buscaras en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de cómo manejar las finanzas y que hables con tus líderes y con tu esposo acerca de esto para que puedan ver qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca de esto. Pero, por ejemplo, hay algo que yo considero que estropea el liderazgo de nuestros esposos en gran manera, y es el famoso 50-50. El hecho de que la mujer pague el 50% de los gastos del hogar y el hombre pague el 50%. ¿Por qué razón? Primero, porque hace que la mujer se sienta empoderada. Y tú me dirás, bueno, no es mi caso, a mí no me sucede así. Bueno, yo te animo a que revises tu corazón, porque la mayoría de mujeres, al sentirse que tienen una cierta dependencia, ese es el problema de nuestro corazón, tendemos a creer que no tenemos necesidad de someternos al liderazgo de nuestros esposos o de obedecer a su autoridad. Y la otra razón por la que creo que también estropea el liderazgo de nuestros esposos es porque vuelve de ellos un poco pasivos, ya que saben y se acomodan esperando que viene un cheque más, el de mi esposa, y entonces esto no los levanta a trabajar más para poder proveer a su familia todo lo necesario. Recuerde que una de las maneras, según lo que vimos en los versículos de Génesis, una de las maneras de que el hombre ejerce su autoridad y su responsabilidad es proveyendo para su familia. Pero si nosotras seguimos proveyendo la mitad de los gastos, entonces él va a seguir cómodo esperando su cheque y no se va a levantar para realmente ejercer esa autoridad. Ahora, si es posible, déjele a él a cargo todos los gastos del hogar. Y si no, bueno, por lo menos la mayoría de los gastos del hogar, y podemos ayudarle con algunas. No es que nosotras no podemos ayudarles, sí podemos ayudarles y debemos ayudarles económicamente, ya sea ayudándoles a ahorrar, administrando de una buena manera los ingresos que nuestros esposos traen o trabajando a lo mejor un poco para poder tener un dinero extra, pero no significa que vamos a estropear su liderazgo al dar el 50%, al pagar el 50% de todos los gastos de nuestro hogar, porque eso no es un modelo bíblico, hermana. Confía en el Señor, hermana, créele al Señor. Atrévete a ver la bendición maravillosa de lo que es apegarse al diseño bíblico para que puedas degustar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice su palabra. Deja que Él tome las decisiones. No tomes tú las decisiones por Él. Deja que Él sea el que toma las decisiones.
Ahora, no te gloríes de que tu esposo te ayuda en las tareas del hogar. Aunque sabemos que el servicio que la autoridad de nuestros esposos es de una manera servicial, no es eso lo que a nosotras nos debería de hacer sentir eh, orgullosas, entre comillas, de nuestros esposos, sino que gloríate de que tu esposo lidera bíblicamente, que tu esposo provee y protege a tu familia, que tu esposo les instruye, disipula y disciplina a tus hijos, porque en esto es en lo que consiste la verdadera masculinidad. Y por último, mis hermanas, pero no menos importante, confía y anima a tu esposo a que confíe en el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y mi amada hermana, si esto ha sido de bendición para tu vida, yo te animo a que lo compartas con otra hermana. Si tú consideras que hay una hermana que vino a tu mente, una persona, una mujer que está batallando en su matrimonio y puedes ver que el problema es que no se están acoplando al diseño bíblico, yo te animo a que se lo mandes a esta mujer en amor y en respeto. Y también te animo a que te suscribas a nuestro canal para que puedas escuchar todos los estudios que estamos subiendo casi cada semana de distintos tipos de índoles. Te animo a que puedas entrar al canal y poder revisar los demás estudios que hemos subido para que te puedas seguir creciendo junto con nosotras por medio del estudio de la exposición de la palabra de Dios. Y no olvides darnos un me gusta y dejarnos un comentario para saber qué te pareció este estudio. Y mi amada hermana, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.